Vale, ¿cómo pasamos a modelo relacional las interrelaciones reflexivas o recursivas? Bueno, pues fijaos, una interrelación reflexiva recursiva no deja de ser binaria, tiene dos ramas, es decir, es una binaria, y como binaria se pasan igual que todas las binarias, con la característica especial de que es reflexiva y que va de ella a sí misma, pero es igual, es una binaria. En ese caso es una n, un empleado es jefe de muchos y un empleado tiene como jefe a solo uno, si lo leemos en sentido contrario. Entonces, como buena binaria 1 a n, ¿cómo lo pasaríamos? Pues diríamos, empleados, la entidad da lugar a una tabla, aquí tendría una tabla, y ahora diríamos, el rombo, como no es n a m, pues se daría lugar a una foreign key que pasaría de un lado al otro. No hace falta una tabla más. Y además dijimos que al ser 1 a n, uno de los dos sentidos es válido y el otro no. Es decir, claro, cuando yo digo un empleado es jefe de muchos, yo no puedo poner la lista de sus subordinados ahí porque sería multivaluado. Sin embargo, si veo al empleado y digo tiene como jefe A, entonces pongo su jefe, entonces sí que sería un 1. Vamos a ver esto cómo quedaría en tablas. Mirad, lo pongo aquí para que entendáis, ¿vale? Y además he puesto esto aquí para ilustrar mejor. Aunque no tenemos que verla así, la reflexiva, pero es como, o sea, los dos sentidos que tenemos, aquí he puesto, empleados es jefe de empleados, que es la misma copia, la copia de sí misma, ¿okay? Por eso hemos hecho la reflexiva, pero si lo vemos así, fijaos lo que estoy queriendo decir en este esquema, es que para que veamos los dos sentidos, los dos roles, es que si yo digo aquí un empleado es jefe de este empleado, lo leo en sentido contrario, estos empleados tiene como jefe, o sea, son subordinados de estos. Entonces yo abajo lo que he querido poner es la misma interrelación pero viendo el rol de lo que representa. Aquí sigo teniendo evidentemente los empleados, pero vistos como jefes, porque estos serían como los empleados, que serían todos los empleados, pero son como los jefes. Y este lado también tenemos todos los empleados, pero sería visto como el rol de subordinados. Aquí serían los subordinados. Entonces, leerlo en esos dos sentidos, a la hora de pasarlo, sería lo que he puesto aquí. Mirad, las dos opciones que yo os dije cuando teníamos, por ejemplo, aquella 1 a n de empleados y departamentos y descartábamos una, por cardinalidad, aquí pasa lo mismo. Si yo miro la tabla empleados y solo creamos una tabla, y ahora digamos, en empleados voy a poner, como solo, cada empleado tenga solo un jefe, pongo el jefe, dado un empleado tengo su jefe. Entonces, como es único, aquí será univaluado y lo podré poner, y dirá, pues eso de un jefe, pues es de un solo un empleado. La que hemos descartado sería la que era por cardinalidad la otra que decíamos, ¿vale? Dado un empleado, aquí tendríamos sus, como esto serían el rol de jefe, sería aquí sus subordinados. Y si ponemos aquí sus subordinados, tendríamos que poner toda la lista de los empleados, de los n, que es subordinado. Y esto, como la mayor parte de veces sería multivaluada, igual que aquel ejemplo que expliqué, pues esta la descartaríamos y no la pondríamos. ¿Vale? O sea que ya digo, reflexiva 1 a n, como una binaria 1 a n, no se crea tabla, el rombo no crea tabla nueva, y con las tablas que tenemos y las foreign keys nos espabilamos. Y dependiendo del sentido en el que la leamos, hemos de poner un nombre de atributo o no para que cuadre y que sea el sentido correcto, el sentido 1. Y para ilustrar, igual que he hecho un ejemplo antes, cómo quedarían las dos opciones de estas, la que es válida y la que no, fijaos que aquí tengo la primera opción arriba, que sería la tabla empleados, esta de aquí, ¿vale? Esto sería la opción que hemos cogido, y tenemos la lista de empleados, y aquí tenemos la columna jefe. Entonces, como dado un empleado, el Pepito tal, tiene como jefe, eso sería su jefe, el número 2, o sea, Pepito tiene como jefe a Juanita. Sin embargo, Juanita tiene como jefe al número 5, que es María, ¿vale? Y así, entonces, como el jefe es único, esta sería la correcta. La incorrecta como rol sería considerarlo así. Yo cada fila tengo un empleado, pero ahora estoy viendo los empleados como si fueran jefes. Entonces, bueno, como jefes, los que lo sean. Entonces digo, Pepito, mira, no es jefe de nadie, tenían los subordinados a null. Sin embargo, Juanita es coherente con la tabla de arriba, he puesto
que sus subordinados son los 1, 4 y 6. Es decir, yo aquí sí que puedo visualizar que Juanita tiene como subordinados el 1 que es Pepito, el 4 que es Germán y el 6 que es Marta. Pero aunque yo lo pueda visualizar a nivel de datos, descartamos esto porque al ser multievaluado yo no puedo mediante una consulta o porque el modelo relacional dice así, ¿no? Que no podemos tener atributos multievaluados. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero hacer una consulta se supone que esto es una foreign key, pero como es ser multievaluada yo no puedo cuadrar 3, 4 o n valores con uno en particular, y eso, pues como no se puede permitir, esta opción sería la incorrecta. Y son los dos roles, al ser 1 a n sería como pasarlo o a un sentido o al otro, pero viendo el nombre que le damos al atributo ya estamos escogiendo el sentido adecuado. Lista de subordinados como es n no puede ser. Si cada empleado tiene solo un jefe, si ponemos cuál es su jefe, el jefe de ese empleado es único, esta es la correcta. Vale. Los siguientes ejemplos que tenemos aquí, esto era 1 a n, miremos, tenemos 1 a 1. Las personas están casadas con personas. Como es 1 a 1, no hace falta tabla nueva, pasa la foránea o en un sentido o en otro. Lo que pasa es que la interrelación estar casada con es totalmente simétrica. No tiene como una especie de una subordinada a la otra. ¿Vale? Si una persona está casada con esta está casada con la otra. Entonces, los dos sentidos en este caso son iguales, y al pasar la foránea, o sea, no hace falta una tabla nueva, ya lo he dicho, tenemos la tabla personas y aquí solo ponemos como FK, le ponemos la palabra pareja, que sería en este caso un DNI de persona, porque la pareja es el DNI de su pareja y apunta aquí a la primaria. ¿Vale? Para que entendáis esto del rol, que como es simétrica es lo mismo, imaginaos, no me ha dado tiempo a hacerlo, pero yo creo que tenéis capacidad para visualizarlo mentalmente. Imaginaos que aquí también ponemos que los empleados, o sea, pondremos aquí empleados, ¿vale? Empleados y son jefes, es decir, aquí también, digamos, son jefes de, ¿vale? Pero vamos a mantener el 1 a 1 diciendo, mira, voy a considerar que un empleado, como mucho, es jefe de una persona, es decir, no va a tener varios subordinados. Imagínate que en mi empresa decimos, no es que el hecho de ser jefe desgasta mucho, entonces una persona, si es jefe, que lo sea y esté tutorizando, sería como el tutor, ¿vale? Entonces, que solo puede tutorizar a uno porque si no le quitamos mucho tiempo, ¿vale? Entonces decimos, una persona es jefe de o tutoriza a solo uno. Y luego decimos, una persona es tutorizada por uno. Entonces, aquí sería una 1-1, ¿vale? Cambiando así serían los empleados y los jefes o tutores. Pues fijaos, los dos roles que os he dicho, y como es 1-1, ninguno es descartable, pero sería opción 1, considerar aquí los empleados, tabla empleado, ¿vale? Y considerar el empleado, y aquí la foránea sería poner de cada empleado, lo pongo en azul, quién es su tutor. ¿Quién es su tutor? O sea, quién está tutorizando, y como es 1, pondríamos eso. La opción 2, ¿vale? Sería coger empleado, ¿vale? Y en vez de poner el tutor, ¿vale? ¿Quién es su jefe? Es el subordinado. Aquí pondría a quién, digamos, tutoriza, y pondría subordinado. Entonces, lo que yo guardaría en cada tabla es diferente si cojo la opción 1. Aquí estaría viendo los empleados como empleados, y aquí en esta columna estaría poniendo quién es su jefe, el jefe. O sea, y aquí, sin embargo, veo los empleados como si fueran, entre comillas, con el rol de jefes, y entonces en el atributo subordinado pongo el empleado, porque hemos dicho que solo puede tener un subordinado. El subordinado, al ser 1 a 1, podría las dos opciones ser totalmente válidas, ¿vale? Esta improvisación ha sido para que entendáis que aquí sí que habría dos roles, el rol de tutor y el rol de subordinado, y guardan información diferente, son dos opciones. En el ejemplo que os he puesto de estar casadas con, como ese rol no está subordinado porque es simétrico, yo estoy casado con alguien, ese alguien está casado conmigo, pues es como si fuera una única opción. Hemos visto la 1 a n, la 1 a 1 y la nm. Pues fijaos, la nm, como buena nm y binaria, al ser múltiple y múltiple, no puedo pasar la foránea de uno al otro sin crear nueva tabla, es decir, la interrelación tiene que dar lugar a una nueva tabla. Entonces aquí, está ya al lado opuesto, pero ahora lo miraré,
piezas me da lugar a una tabla y la descomposición es otra tabla. Si esto fueran dos separadas, dos entidades separadas, o sea, no reflexiva, pondríamos la de medio como la concatenación de las dos claves. Y aquí tenemos lo mismo, solo que pasa que las dos claves es de la misma, es decir, aquí sería la descomposición entre la pieza y la pieza, pero claro, entendiendo que una es la pieza y otra es la en la que descompone, ¿vale? Entonces, y además tendríamos bueno, los dos sentidos si entendemos lo que queremos decir. Mirad, si aquí ponemos las tablas, bueno, el modelo relacional, fijaos cómo queda. La tabla piezas es esta de aquí, que da lugar a la entidad piezas, y esta que sería la descomponen en, pues sería las piezas descomponen. Y fijaos que como clave primaria tiene que ser compuesta de las dos, porque para identificar pieza y descomposición necesitamos la pieza y el componente, o sea, en quien descompone, ¿vale? Por eso lo he llamado así, pieza y componente. Sin embargo, hay dos FKs, lo pongo en azul, tenemos la FK1, ¿por qué? Porque esto es una pieza concreta y para saber de qué pieza estoy hablando, voy a buscar aquí esta tabla y digo, ah, mira, es esta pieza y podría saber su nombre, peso, material, lo que sea. Pero digo, esta pieza de aquí descompone en varias, entonces pongo una pareja por cada componente, ¿vale? Eran las instancias del rombo. Como descomponía en muchas, las instancias del rombo tenían las parejas de una y otra. Entonces, por cada componente de ella, aquí tengo un código de pieza y, perdón, vale, aquí tendríamos la pieza, las parejas de las que descompone, pero también con esa pieza, si yo quiero saber el componente, qué características tiene, iría a la primary key, como buena foránea, tiene que buscar la primary key de la que depende. Y si miramos la simulación de esto en tablas, que debo tener por aquí, en piezas descomponen, ¿vale? Pues fijaos que aquí tendríamos la tabla piezas con los códigos de todas las piezas, motor, cigüeñal, correa de distribución, manguito, biela, válvula, o sea, son lista de piezas. Y luego mirad, la tabla piezas descomponen, claro, la pieza R1, o sea, es decir, el motor TDI este, R1, pues la pieza R1, yo estoy diciendo que, si están puestas aquí, están todas, ¿vale? Estoy poniendo en qué descompone. O sea, la pieza R1 descompone, o sea, tiene como componentes a R2, R3, R4, 5, 6, 7 y 12. O sea, el cigüeñal este del 2 al 7 hasta la bujía, esta más el tornillo este, ¿vale? Más el tornillo este, pues serían componentes de esta pieza y aparecen, digamos, en esta la pareja que serían las instancias de aquel rombo. En este caso, aquellas instancias se convierten en filas de la tabla, y estas parejas están aquí. O sea, yo puedo saber la pieza R1 que aparece tantas veces porque descomponen todas estas. Y luego en sentido inverso, pensad, dado un componente puede ser de muchas piezas. Fijaos, si yo digo el R, por ejemplo, R12, que serían los tornillos esto de 8, el R12 pertenece, lo tengo aquí, a la pieza R1, pero como pareja también aquí aparece el R12 y como pareja es diferente y también está en el R8, es decir, el tornillo también está en el PC Megatron. Mira, pues el mismo tornillo ha servido para ponerlo en un PC y para ponerlo en un motor TDI. Estoy diciendo eso, lo que significa aquí, ¿vale? Componentes y piezas. Pero como parejas, dado una pieza y componente del que es, solo aparece como pareja los dos. Por eso es necesario que la clave primaria sea la concatenación de los dos. Y fijaos, aquí he puesto la cantidad, queriendo decir que es un atributo más de la interrelación. Ahora lo enseño, que me he olvidado de enseñarlo, pero estoy diciendo, mira, que en el motor R1 del tornillo este, del R12, aparecen 114 tornillos, es decir, que en ese motor aparece como una cantidad, y sería, dada una pieza y un componente, cuánta cantidad hay de ese componente en esa pieza. Y eso es lo que teníamos aquí como el atributo, que no lo he enseñado, pero tenía que haberlo dicho, aparecía aquí.
la pieza descompone en otras y en una cantidad. Entonces, por cada pareja estoy diciendo que la cantidad es un atributo que aquí, y evidentemente si es un atributo de la interrelación y esto crea una tabla, pues ese atributo pasa a esta tabla, ¿vale? Y ya digo, lo que habéis visto en la tabla de la simulación era esto, y aquí tendríamos pues eso, las parejas de las piezas en las que descompone. Y como cardinalidad, pues claro, el NAM ahora desaparece porque hemos puesto la tabla en medio, pero sí tenemos aquí que dada una pieza concreta, esa pieza puede descomponer en muchas, y tenemos aquí, o también en ninguna, 0n, pero dada una pieza, una pareja pieza componente, o sea, una descomposición de esta, pero una instancia pieza componente, o sea, una tupla de esta, entonces esa pieza componente solo está por pieza, la de arriba solo se identifica con una de aquí, y el componente, que es una pieza concreta, también se identifica con una. Entonces, lo que antes pasaba de n a m, al pasarlo a tablas, quedan, digamos, como de 1 a n y de 1 a m por cada una de las ramas. Que eso ya lo hemos discutido, cardinalidades, y ya sabíamos que quedaban así. ¿Vale? O sea que, resumen, no he dicho nada nuevo, porque son binarias, y son binarias de los tres tipos que ya hemos hablado, solo que la característica especial de que la entidad vaya de ella a sí misma hace que la foránea vaya de ella a sí misma, o si es tabla nueva, pues de la pareja a la misma primary key, pero ambas son una foreign key, dos separadas foreign keys.